Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Aquí realizando lo que había prometido enviarles. Espero que sea de mucho beneficio para ustedes. Quiero contarles que vamos a eh, realizar este vídeo para recordar parte de lo que estuvimos viendo el sábado pasado en la clase de Investigación Educativa 1. Así que mucha atención, ojo a todo lo que vamos a platicar. La investigación educativa, como bien les decía, nos permite identificar de forma clara y diagnosticar necesidades educativas. Pueden ser también necesidades sociales, institucionales y personales que se considera necesario tomar en consideración para cambios eficaces en todas las prácticas que se hagan en una comunidad educativa. Esto va a permitir dar respuesta y solución a problemáticas que en un momento determinado se puedan presentar. La investigación no debemos olvidar que debe ser contextualizada, debe ser algo para lo cual todos debemos estar interesados y debe ser algo que indudablemente traiga beneficios para nuestra comunidad. La investigación educativa permite ser más conscientes a todos los involucrados y permite que se prioricen las necesidades que se tienen o que se presentan en un momento determinado, de tal manera que se puedan tomar las decisiones acertadas y buscar las soluciones, los recursos y los cambios efectivos para que todo cumpla al 100% con lo que se ha planteado o lo que se requiere y podamos decir que estamos haciendo un trabajo de calidad. Ustedes ven ahí que dice investigación más innovación igual desarrollo. ¿Por qué? ¿Por qué están estas palabras clave ahí? La investigación siempre va a ser el principio de un nuevo conocimiento, de comparar, de ver experiencias de otros y de ir eh, más allá de lo que ya se tiene. Y entonces nos va a mostrar una realidad que a veces no queremos entender, pero que está y que necesita algo diferente. La innovación indudablemente es la transformación de la realidad y mejora de las prácticas cotidianas que nos conducen indudablemente, valga la redundancia, al desarrollo. Esto refleja que la investigación nos permite hacer un diagnóstico para ver cómo están desarrollándose las cosas y nos va a permitir también hacer una intervención. Entonces, investigar en educación. Investigar en educación implica analizar con mucho cuidado, con mucha claridad, una situación educativa, cualquiera que pueda presentarse y que nos esté provocando alguna inquietud, alguna duda, que no nos permite ver que haya procesos eh, que están yendo a alcanzar las metas que nos hemos propuesto, sino que todo lo contrario pueden producir estancamiento y, provocar conflictos entre cada uno de los participantes. Vean ustedes que en una institución educativa pues hay mucha intervención y las relaciones se combinan continuamente y esto nos puede provocar alguna dificultad. Entonces, para eso se investiga. Ese es el objetivo de la investigación. Otro asunto importante que tenemos es que la investigación nos permite conocer realmente lo que está ocurriendo en nuestra institución. Todo lo que acontece es fundamental que se observe, que se analice, que se pregunte, que se entreviste y vamos a ver qué es lo que está pasando. También nos permite ver cómo interactúan cada uno de los participantes. Hablemos de las personas más importantes que son los estudiantes, los docentes, los padres de familia,
las autoridades educativas, las instituciones que en un momento determinado se involucran con las actividades de la institución. También nos permite verificar si todos los procesos se están desarrollando de la mejor manera, es decir, si cada quien está cumpliendo con el rol que le corresponde y de esta manera poder predecir que los resultados van a ser los deseados o que hay alguna dificultad. Se está dando algo que no esperábamos, para lo cual no estábamos preparados y tenemos que considerar todo esto. Además, es fundamental que nosotros tengamos claro qué es lo que está ocasionando determinado efecto, cuáles son las causas y qué es lo que está dando como resultado. Solamente así vamos a tomar decisiones acertadas para hacer cambios. Puede ser que no se esté haciendo lo indicado, lo que se planificó y se esté desviando algún proceso. Así estableceremos cambios que son fundamentales para el buen desarrollo de nuestra educativa. La comunidad educativa siempre está integrada por elementos importantes y en toda práctica educativa pues es necesario que se analice eh, en un sentido muy amplio todo aquello que suceda en nuestra institución, que observemos, particularmente si nosotros somos los administradores educativos, directores o qué sé yo, orientadores, y pues como ser solamente un miembro de la comunidad educativa tenemos la oportunidad también de observar y de sugerir. Pero aquí hay aspectos muy bien definidos y yo quisiera hacer énfasis en ellos para que nos quede claro a quiénes podemos nosotros investigar en un proceso educativo. Hablemos de un alumno, de un profesor, de un director, de un orientador, inclusive el contador, la persona que nos apoya con hacer la limpieza, la persona que está en la puerta. Es muy importante tomar en cuenta cómo actúa cada uno. Y si hablamos de grupos de sujetos, estamos hablando de cómo interactúa determinado grupo, todos los maestros o cierto grupo de maestros, los padres de familia, las madres de familia, si hay un comité que ayude, que apoye, o los directivos, que a veces son los dueños de las instituciones, es muy importante tener el ojo muy atento hasta esta situación. También podemos considerar eh, un método de enseñanza que esté siendo aplicado, si es de la manera adecuada, si el aprendizaje de los alumnos está realizando de la mejor manera de acuerdo a las características individuales que cada estudiante tiene, si por ejemplo em, se está contribuyendo a que todas las directrices que da la dirección se hagan o no, si se toman en cuenta, si la convivencia y la disciplina son agradables, es decir, que los participantes se sientan cómodos dentro de la comunidad educativa. También podemos ver si los recursos, tanto tecnológicos como físicos de la institución, se están cuidando o están brindando el servicio que se requiere, si todos los recursos tecnológicos están sirviendo o no se están utilizando. Eso es muy importante. Y si se le está dando el valor que tiene el recurso que corresponde al personal, ¿verdad? Porque a veces no se valora el trabajo que se hace. Y con relación también a si la institución cumple con los requerimientos establecidos, hace falta algo y eso es muy importante tomarlo en cuenta. El contexto ambiental del aula determinada o todas las aulas de la institución o de una familia
del servicio que en un momento determinado pudiera prestar la biblioteca, eh, todo aquello que circunda a nuestra institución, porque puede ser que algo esté afectando y no nos estemos dando cuenta o lo estemos queriendo ignorar, ¿verdad? Y no se puede tapar el sol con un dedo. También si hay cambios que aparentemente ya se establecieron y no se están logrando o están llevando a otro lado, ¿verdad? Y se necesita una intervención o una innovación, no solo en el desarrollo, sino que puede estar perjudicando esto el comportamiento de los estudiantes, de los profesores o de los padres de familia. Entonces hay que considerar eso. También es importante ver las relaciones y combinaciones de factores que operan en una situación educativa. Por ejemplo, la relación entre el liderazgo que desarrolla el director y la calidad de convivencia que se da a causa de las cosas que promueve, la relación entre los docentes y el rendimiento académico de los estudiantes, y si esos efectos, perdón, esas relaciones tienen efectos, y entonces, pues, verificar si ofrecen un grado de satisfacción para los participantes o se está promoviendo un grado de conflictividad. Eso es eh, la investigación es fundamental y aquí tenemos todas las fases que deben desarrollarse porque a través de la investigación nosotros podemos describir, también podemos comprender la realidad educativa y sus características de funcionamiento. Y todos estos elementos se configuran para facilitar las valoraciones y los diagnósticos que se hagan y hacer de alguna manera ciertas predicciones, pero tenemos que ponerlo en práctica. La primera fase es el planteamiento de la investigación. Es aquí donde identificamos la problemática que se está presentando, el fenómeno que ha ocurrido, la situación que se ha dado, y entonces en donde determinamos hasta dónde es posible resolverlo, si necesitamos de otras personas que nos apoyen, porque puede ser que necesitemos expertos y entonces nos vamos a plantear ciertos objetivos y formulación en un momento determinado de objetivos eh, bien claros, como ya mencioné, y también de metas, ¿verdad? Importantes que en un momento determinado nos podamos proponer o también plantearnos supuestos de qué es lo que podríamos lograr hasta poder demostrar que sí se pudo o no se pudo. La segunda fase es el diseño y planificación de la investigación. Es aquí donde identificamos todas aquellas características que van a ser determinantes para el estudio y que en un momento determinado podemos llamar variables y que tenemos que operativizar y eso es muy importante. Así determinamos los sujetos o la población que vamos a estudiar y en un momento determinado pues seleccionar una muestra. También aquí es donde elaboramos o mejor dicho, sí, los podemos diseñar nosotros y determinar cuáles van a ser los procedimientos para recolectar la información, ¿verdad? Eso es muy importante porque eh, vamos a necesitar en un momento determinado de hacer análisis para recolectar los datos de forma acertada. La tercera fase es la ejecución del diseño de investigación. Aquí aplicamos procedimientos para obtener información, es decir, que vamos a recoger datos dependiendo de los instrumentos que también se diseñen y vamos a tratarlos ya después de, quizá vamos a hacer una encuesta, vamos a hacer observaciones, vamos a hacer entrevistas,
y entonces vamos a obtener datos y estos nos van a dar ciertos resultados. La fase número 4 es la interpretación y reflexión. Media vez tenemos los resultados, vamos a llegar nosotros a ciertas interpretaciones, a ciertas conclusiones, y entonces ahí se va a valorar y se va a diagnosticar la situación, y en base a criterios que se establecen, pues se empieza a tomar decisiones para intervenir, para hacer cambios, para asesorar, para orientar, para diseñar algo que tenga que modificarse y ejecutar inmediatamente. Y la quinta fase es la redacción y difusión del informe de investigación, en donde se da a conocer pues todo el proceso que se desarrolló, ¿verdad? Y esta es una manera de poder solucionar problemáticas educativas que se presenten. Se nos han dado a conocer muchas opciones y vamos a ver aquí cuatro tipos fundamentales que podemos tomar en consideración y que la misma investigación pues nos sugiere, nos permite, porque son vamos a decir, procesos que se han desarrollado siempre y que nos pueden ayudar a mejorar la forma en que solucionemos determinadas problemáticas o asuntos que nos interesen en nuestra institución educativa. En primer lugar, tenemos la investigación básica. Todos sabemos que se ocupa del incremento del conocimiento sobre una realidad dada para que pueda profundizarse en la elaboración de teorías, principios o leyes generales que permitan en un momento determinado explicarla, comprenderla y hasta predecirla y controlarla, sin utilizar de inmediato ese conocimiento en la práctica. Por ejemplo, estudiar cómo se produce el desarrollo intelectual de las personas según las etapas evolutivas para saber qué operaciones mentales son capaces de hacer a determinadas edades cronológicas. Se trata de investigar para saber más sobre una realidad. Y entonces se necesita hacer análisis, relacionar los factores y elementos que se están dando en esa realidad para identificar las causas que producen ciertos efectos. Y entonces ahí es importante hacer diagnósticos para futuras intervenciones pues buscar cambios. Yo pensaba en algunos ejemplos y creo que podríamos considerar cómo afecta el estrés a la producción laboral del material o el personal que se tiene en la institución educativa, con el objeto de que se pueda decir que hay pues efectividad y excelencia académica al final de un ciclo escolar. Otro ejemplo que podríamos considerar es los factores que afectan el aprendizaje de los estudiantes y que indudablemente pues ayudarían a los padres de familia y a los docentes para ver qué acciones mejorar que contribuyan a que no se den esas afecciones en el proceso formativo. La investigación aplicada pues tiene el objetivo de aplicar conocimientos obtenidos al investigar una realidad o práctica concreta para modificarla y transformarla hasta donde sea posible. En educación este tipo de investigación es relevante por el interés que tiene tanto para los docentes como para las instituciones educativas y también aquellos responsables en un momento de las políticas educativas que se están impulsando, ¿verdad? Eh, el- Cómo los estudiantes pues están involucrados en los procesos y esta investigación aplicada nos da una información muy útil para incrementar pues conocimientos, formas que nos ayuden a determinar que lo que estamos haciendo es lo correcto. Entonces pensaba yo en algunos ejemplos también. eh, Podría ser cómo reducir eh,
el intento de suicidio en los adolescentes, que es un tema un poquito complejo, delicado y que muchas veces no se quiere enfrentar. Em, ¿Qué se puede hacer para prevenir el bullying, el acoso, en el aula o en la misma institución? Porque pareciera que es una práctica normal, pero que afecta en un momento determinado a cierto grupo de estudiantes. Entonces, ¿cómo se puede prevenir? Apoyándonos en experiencias de otros. La investigación-acción es un tipo pues de investigación aplicada que es realizada fundamentalmente por las propias personas que trabajan en un contexto determinado. Los profesores, por ejemplo, los directivos, se hace un análisis de una situación con el fin de contribuir a cambios para mejorar pues la situación que se está dando en dicho contexto, sin esperar necesariamente que la investigación contribuya a generalizar los conocimientos adquiridos más allá del marco en que estos han sido generados. Y puede ser una evaluación interna, ¿verdad? Y esto nos va a determinar qué cuestiones podemos mejorar eh, dentro de la institución en la que participemos. Son procesos que nos permiten hacer proyectos no muy, algunos no muy extensos, sino proyectos a mediano y corto plazo que contribuyan a mejorar pues la calidad de las actividades educativas que realizamos. Por ejemplo, pensaba yo en la creación, si vemos que el nivel de lectura de nuestros estudiantes no es el ideal, es bajo, entonces crear un club de lectura, de tal manera que los estudiantes puedan intercambiarse los libros, tomar cierto tipo de lectura de acuerdo a la edad cronológica, de acuerdo al ciclo en que estén los estudiantes o el grado, y, y hacer intercambio de libros, como bien mencioné, y luego desarrollar una serie de actividades que permitan compartir experiencias de acuerdo a lo que trajo consigo la lectura, porque hay diversidad de lecturas que pueden ser importantes para nuestros estudiantes. Por ejemplo, he de mencionar en este único ejemplo que me voy a decir que la lectura guiada es fundamental en cualquier etapa de la vida del estudiante. Tenemos que tener claro que cada estudiante tiene gustos y referencias distintas, por lo que animarlos a explorar diferentes géneros y autores puede ayudarles a descubrir qué tipo de lectura disfrutan más. Además, compartir tiempo para conversar, mejor dicho, sobre libros leídos, porque esto enriquece la experiencia del estudiante y puede fomentar la pasión por la lectura. Existe una gama muy amplia de lectura que puede resultar interesante y enriquecedor. Eh, en Guatemala hay mu muchísima literatura y también de forma general novelas juveniles contemporáneas, distopías, que son historias ambientadas en futuros alternativos donde se exploran temas como el poder, la libertad y la justicia. Fantasía y ciencia ficción, novelas gráficas, libros de misterio y suspenso, realismo mágico, clásicos juveniles, libros de no ficción, poesía y literatura guatemalteca. Es una excelente idea porque ofrece una rica variedad de historias y perspectivas culturales que pueden ser muy enriquecedoras. Esto va a contribuir también a promover el interés por conocer la diversidad cultural y la realidad de Guatemala. A veces los estudiantes desconocen por qué estamos viviendo ciertos procesos y dicen es que yo en esa época no había nacido, nadie me ha dicho nada. Y entonces pueden entender
porque estamos viviendo las consecuencias de malas decisiones de malos líderes, de malos gobernantes de determinadas épocas. Entonces, un club de lectura puede abordar temas relevantes y actuales que a los niños y a los muchachos le van a dar interesantes y significativos resultados. Pueden ser obras de autores locales que le van a permitir también al estudiante tener una conexión muy propia con la identidad cultural y así podrán valorar la riqueza literaria del país. Tenemos escritores extraordinarios como Miguel Ángel Asturias, como Víctor Montejo, como Virgilio Rodríguez Macal, Álvaro Menéndez Leal, el mismo Augusto Monterroso, en fin, muchísimas opciones para poder hacerlo. Ese es en el caso de la investigación-acción. En la investigación evaluativa, esta es otra forma de investigación aplicada que busca valorar con rigor y objetividad la calidad y eficacia de instituciones, del profesorado y de programas educativos concretos y muy contextualizados teniendo en cuenta los procesos que se siguen y los resultados que se están obteniendo eh, luego de los objetivos que se han planteado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, determinar qué está pasando con los maestros de matemáticas, están cumpliendo todos los procesos, porque recordemos que la investigación nos va a ayudar luego de un proceso de observación, de análisis, de comparación, y vamos a determinar si las técnicas, la forma en que el maestro está enseñando es la adecuada o no, si los estudiantes están captando de verdad de acuerdo a sus capacidades, a sus formas de aprender, o qué está pasando, ¿verdad? Entonces, eso nos puede ayudar muchísimo. Enseguida voy a ir un poquito más rápido. Tenemos unos estudios y métodos para investigación educativa que se sugieren y que son muy importantes, específicamente, repito, para hacer investigación educativa. Los estudios de campo que son esencialmente interesantes en educación porque permiten analizar y describir situaciones naturales, no modificadas, que se pueden dar en la comunidad educativa, en el aula, requieren lógicamente de la presencia del investigador, que va a estar muy atento a todo lo que pase, con observaciones directas, búsqueda de información de primera mano, ¿verdad? Entrevistas, conversaciones con las personas que participan directamente en cualquier proceso. Y entonces esto es muy importante. Los estudios de campo tienen mucha relevancia porque el análisis que se hace nos permite conocer la realidad, el contexto, ¿verdad? La interacción de los grupos y los comportamientos que se tienen, la influencia que en un momento determinado se puede también utilizar para beneficio positivo. Por ejemplo, podemos hacer un análisis del comportamiento de los estudiantes en las actividades extraescolares, observar el estado de ánimo de los estudiantes del colegio cuando no hay alguna actividad y ellos tienen que estar continuamente en clases y aparentemente todo es muy tranquilo, no hay cuestiones que les inquieten. ¿Y qué pasa cuando ocurre lo contrario, verdad? Eh, Eso es muy importante. Luego están los estudios correlacionales. Estos están identificados como los que se dirigen eh, a la relación que se puede establecer entre dos o más factores que pueden intervenir en alguna situación que se vaya a analizar. Por ejemplo, la relación entre el tiempo dedicado al estudio y el rendimiento académico de los estudiantes. Eh, es decir, averiguar qué causa qué, ¿verdad? E ir identificando las relaciones de causa y efecto. Por ejemplo, el uso de la tecnología y el compromiso que tienen los estudiantes de hacer
todo lo posible por eh, pues no quedarse solo con un simple ejemplo, sino aprender cada día más, y la práctica es importante para ese proceso. El otro asunto podría ser el nivel de participación de los padres de familia y el éxito académico de los estudiantes. Si de verdad los papás apoyan o no, y que a veces pues esto afecta muchísimo. Luego los estudios experimentales de campo y de laboratorio, pues en ellos se tiene el objetivo de establecer hasta donde pues se pueda las relaciones de causa y efecto entre las variables, es decir, a todos aquellos factores que son causa de algo que produce una consecuencia de su acción. Por ejemplo, si yo hablo de estudios experimentales de campo, podría ser, número uno, el efecto de la implementación de un programa de tutorías en el rendimiento académico. ¿Hasta dónde es beneficioso? ¿Cuántos van a ser de verdad los interesados y se van a dar cuenta de que una ayuda de este tipo es fundamental para su crecimiento? Otro asunto sería evaluación del uso de dispositivos electrónicos en el aula, si se debe utilizar o no se debe utilizar, si es un distractor muy grande o de verdad se está dando el sentido que deba tener. Eh, un tercer asunto en estudio experimental de campo, el impacto del tamaño de las clases en el aprendizaje de los estudiantes. Puede ser que haya un grupo muy grande en un aula pequeña, que no tenga buena iluminación, que no tenga buena ventilación y espacio, y ocurra lo contrario, ¿verdad? Un grupo muy, vamos a decir, muy pequeño en un aula muy grande. Con relación a los estudios experimentales de laboratorio, pues determinar cuáles son las técnicas de enseñanza fundamentales o básicas en el aprendizaje de las matemáticas para que haya óptimos resultados. Otro, como número dos, el impacto del refuerzo positivo en el comportamiento estudiantil, porque ya ven ustedes que a veces se dan conductas disruptivas en donde los estudiantes muestran pues rebeldía, inconformidad, y a veces se ha provocado ese resultado, ¿verdad? Entonces es muy importante. Luego, los estudios de casos son los que se realizan sobre una realidad singular, única y vamos a decir hasta irrepetible, sin que ello signifique necesariamente un único sujeto. Un caso puede ser efectivamente un sujeto, pero también un determinado grupo de sujetos, un aula, un programa, un recurso, un cambio, una institución, una familia o incluso un problema de barrio, ¿verdad? Entonces, en educación podemos hacer estudio de casos de acuerdo con las necesidades que tengan nuestros miembros de la comunidad educativa y, por ejemplo, si se detectó que no se está haciendo un proceso correcto, entonces in- un estudio de caso sería la implementación de un nuevo enfoque pedagógico, de una nueva forma de enseñanza y aprendizaje. Otro asunto sería un análisis de un programa de intervención en el desarrollo de habilidades sociales para lograr que haya una mejor interacción y que nuestros alumnos tengan un ambiente agradable y respeten los derechos, la cultura, la forma de pensamiento de otros. Y finalmente pensaba yo en un pues estudio de caso con relación a estudiantes con necesidades educativas especiales que muchas veces han sido aislados y no se le han incluido en procesos en donde debieran estar. Finalmente vamos a hablar de los estudios transversales y longitudinales. Los transversales son aquellos que se realizan en una situación y población concreta en un momento determinado y recogiendo datos una sola vez de cada sujeto en estudio. Esto pretende analizar cómo se comportan las variables de análisis, es decir, los factores que se han considerado en esa situación bajo determinadas
circunstancias muy específicas. Por ejemplo, si se hace un análisis de las actitudes hacia los procesos formativos en los diferentes niveles educativos. Vamos a ver qué actitud muestran los estudiantes del nivel de educación primaria, los del nivel de educación básica o nivel de educación diversificada ante un programa de lectura, por decirles algo, intensivo, que pretenda que la calidad, el nivel que ellos tengan, pues varíe y lo aprovechen al máximo. Los haga personas críticas, personas que sugieren, personas que entiendan que somos diferentes y que podemos convivir en ambientes similares, respetándonos unos a otros. Otro podría ser un estudio sobre las preferencias de estilos de aprendizaje en diferentes disciplinas. ¿Cómo es que esto se da? Y a algunos y a la gran mayoría le beneficia. Un tercer asunto que podríamos hacer como estudio transversal es un estudio de la motivación y el compromiso estudiantil en diferentes etapas del ciclo escolar, ¿verdad? No puede ser que empiecen muy motivados porque llevan, eh, digamos, todas sus herramientas nuevas, bonitas, y en la medida que avanza el ciclo, ese interés decae y ya no quieren hacer nada o quieren desertar. Los estudios longitudinales tienen la finalidad de analizar una misma realidad repetidamente en momentos temporales sucesivos para que podamos observar si hay variaciones en el comportamiento por efecto de paso del tiempo y otros factores asociados. Entonces, por ejemplo, pensaba en el estudio del impacto de la formación continua, continua de maestros en el desempeño estudiantil. ¿Por qué se desmotivan? ¿Por qué no aplican lo que aprenden? Y por qué la monotonía y la rutina, ¿verdad? Otro asunto podría ser evaluación de los efectos de intervenciones para reducir la deserción escolar, que es muy importante. La motivación y la motivación y la motivación. Y por último, una investigación sobre los factores que influyen en la elección de carrera de los estudiantes. Eh, Tristemente, a veces son los padres de familia los que toman las decisiones y no son los estudiantes. Así que es muy importante todo esto y espero que les sirva para que puedan hacer la tarea que corresponde con este tema que les he dado a conocer. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.